Hablar con alguien instantáneamente que no se encuentra en nuestra ciudad es una realidad que hace 300 años era imposible. Antes, los mensajes tardaban meses en llegar y a veces no llegaban. Sin duda, hemos avanzado en la manera en la que nos comunicamos, gracias a las telecomunicaciones, que hacen posible no solo la comunicación, pero la transmisión de información como imágenes, textos, sonidos y videos. Así que, como te lo puedes imaginar, es algo que se usa constantemente. Pero, ¿qué son y cómo funcionan las telecomunicaciones? Es importante aclarar que cuando hablamos de telecomunicaciones nos podemos referir a tres cosas: a la transmisión y recepción de cualquier señal, a la infraestructura de una tecnología tanto alámbrica como inalámbrica, o al área que se dedica a estudiar, diseñar y desarrollar las telecomunicaciones, que comúnmente se le conoce como ingeniería en telecomunicaciones, la cual tiene otras variables, pero no nos vamos a complicar todavía con ello. Aquí vamos a referirnos a la telecomunicación como el área que engloba tecnologías como la radio, televisión, teléfono, internet y redes inalámbricas, las cuales tienen en común que funcionan con ondas de radio, mejor conocidas como radiofrecuencias. La radiofrecuencia es un tipo de radiación electromagnética, con frecuencias que van desde los 3 Hz a los 300 GHz. A esto se le conoce como el espectro de la radiofrecuencia y se utiliza como medio de transporte de información, ya que ofrece tres ventajas importantes. No se necesita un medio físico para la propagación de información, debido a que las ondas electromagnéticas se propagan incluso en el vacío, sin ningún problema. La información viaja rápidamente, a 300.000 km por segundo, y pueden atravesar cualquier objeto. Esto nos trae a sus desventajas, las cuales son dos principalmente. No pueden atravesar medios conductores, ya que la información se pierde en calor o se redirecciona a otro lugar. Y por otra parte, cuando viaja por un medio, como el aire, va perdiendo fuerza, lo cual causa que se atenúe. Sin embargo, este problema de atenuación se ha resuelto gracias a la infraestructura que usamos para mandar y recibir ondas de radio. Para resolver el problema necesitamos dos circuitos, un circuito transmisor y uno receptor, que son circuitos básicos que se encuentran en las estaciones de radio o en el hogar. Comúnmente las estaciones de radio son equipadas con un receptor y un transmisor, que se combinan para crear un transreceptor. Las estaciones están acomodadas en puntos estratégicos, de tal manera que cuando la onda viaje, llegue a la estación donde será amplificada para continuar su camino. Y de esa manera la información no sufre pérdidas y se asegura que llega a su destino. En las telecomunicaciones no solo se utilizan campos electromagnéticos para la transmisión de señales, también se hace uso de cables y de fibra óptica, donde igual hay estaciones en puntos a donde la señal llega para ser amplificada y continuar su viaje. Desafortunadamente, esto es solo una introducción, pero afortunadamente tenemos mucho de qué hablar, ya que es un campo que está constantemente mejorando y creciendo debido a que estamos en un punto de la historia que estamos más interconectados que nunca. Así que, háganme saber qué les gustaría aprender sobre las telecomunicaciones, porque esto va para largo. Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Zenka007 y a Yago Galleta por brindarme los tacos para seguir la telecomunicación científica para ustedes. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.